Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a la sección de videos de la revista Latin Pyme. Recuerde que en Latin Pyme nos importa realmente qué es lo que está pasando en el mundo empresarial. Hoy me acompaña Juana Telles, ella es directora de investigaciones económicas del BBVA Colombia. Bienvenida a Latin Pyme. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias. Muy bien estar acá, muchas gracias. Gracias. Mira, la primera pregunta para que entremos en contexto, ¿qué esperan ustedes en materia de crecimiento económico en Colombia para este 2020? Mira, el choque es bastante fuerte como lo hemos sentido todos. El segundo trimestre en particular va a tener una desaceleración muy fuerte en la economía colombiana. Entonces estamos esperando que, a pesar de que ya empezó el proceso de recuperación y que nos estamos recuperando tanto en el segundo como en el en el tercero como en el cuarto trimestre, la economía tiene una caída de cerca del 7.5% este año. Entonces sí es un ajuste muy fuerte, es una caída fuerte, es una recuperación que después vamos a hablar un poco de eso, pero es como una V pequeña, una V, porque la caída, como digo, la parte más dura va a ser en el segundo trimestre cuando veamos los datos que terminamos ahora en junio. Bien, ¿y cómo ven la caída económica de Colombia en este año versus los otros países de la región? Es que obviamente cuando estás en un vecindario que es tan difícil, nosotros sobresalimos porque no es de las caídas más fuertes. Estamos viendo un México que está cayendo cerca del 10%, caería cerca del 10%, y un Perú que caería cerca del 14%. Entonces, efectivamente, en un barrio tan difícil, pues no nos vemos tan mal. Y eso yo creo que es la ventaja, es que nosotros empezamos el año bastante bien. Enero y febrero era un año, estaba empezando como con muchas ganas, un crecimiento bueno, la recuperación. Entonces nos cogió en un buen momento, digamos, y por eso probablemente vamos a tener un ajuste un poco menor, pero pues es un ajuste muy importante. Ustedes coinciden con otros analistas y expertos que dicen que este año pintaba muy bien, enero pintaba muy bien. Sin embargo, al ver la realidad, un desempleo disparado en nuestro país, entonces, ¿cómo veían ustedes que pintaba muy bien cuando tenemos unas cifras de desempleo tan elevadas? Claro, mira, pues pintaba bien comparado con otras regiones. Nosotros estábamos esperando un crecimiento de cerca del 3,5 para este año, antes de que pasara la pandemia y llegara la pandemia. Pero tienes razón, llevábamos por lo menos 18 meses de deterioro del mercado laboral. Estábamos viendo un mercado laboral que sin pandemia ya tenía dificultades, que no estaba creando los empleos que necesitaba, entonces que estaba aumentando la informalidad. Digamos, teníamos una serie de variables del mercado laboral que ya preocupaban antes de la pandemia. Y con la pandemia eso se ha afianzado muchísimo. Ha habido un deterioro muy fuerte del mercado laboral, sobre todo en abril. En mayo hemos visto ya un proceso de recuperación, pero de todas maneras todavía nos falta ver deterioros en la tasa de desempleo en los próximos meses. Se habla también de que esta crisis podría ser de las peores de la historia, si no la peor. ¿Qué piensan ustedes? Teniendo en cuenta que hay algo que marcó y siempre se habla en los análisis económicos de la historia, la crisis de 1930 o la crisis que han dejado las guerras mundiales. ¿Cómo la ven ustedes? ¿La peor, la segunda peor, la tercera peor? Mira, yo creo que los datos que tenemos, no sé, el Banco de la República tiene un libro que se llama El Greco, que empezó, pues que tiene todas las series desde el principio del siglo XX. Esta sí es la crisis más fuerte para la economía colombiana de la historia. Nosotros tenemos recuerdos de la crisis de finales de los 90, pero nunca llegamos a estas magnitudes de caídas. Y lo que nos preocupa más es que, además de que es una caída más fuerte en un año, también es una recuperación lenta, parecida a la recuperación de los años 90, que no fue tan, nosotros tardamos casi en entrar este siglo como hasta el 2005 como para volver a estabilizarnos después de la crisis del 99. Entonces se parece a esa crisis. Yo creo que sí, es una de las crisis más profundas para la economía colombiana, más profundas para el mundo. Y hay otra cosa que es muy importante, porque normalmente las crisis en el mundo ocurren, los países desarrollados están mal y los emergentes están bien, o viceversa, ¿no? Como que siempre está, no hay sincronización en eso. Y eso era bueno, porque en el caso de algunas otras crisis colombianas, el mundo estaba creciendo muy bien, entonces nos ayudaba a salir de la crisis, ¿no? Nos compraba petróleo, nos compraba carbón, de alguna manera nos ayudaba. Pero esta crisis no, esta crisis estamos los dos en problemas, tanto los países desarrollados como los países emergentes.
Estamos sufriéndolo con heterogeneidad porque empieza en China y se va moviendo por todos los países. El foco de la epidemia está ahora en América Latina, pero claro, eso hace que la crisis se demore más porque no hay un motor que la jale, la economía global. Bien, estamos rondando una TRM actualmente en Colombia sobre los 3.660 pesos. ¿Cómo ven ustedes el dólar para final de este año, al cierre del 31 de diciembre? Lo estamos viendo más o menos a cerca de los 3.700 pesos por dólar, o sea, muy parecido a lo que ves en este momento. Estamos viendo que va a tener volatilidad, digamos, en algunos momentos cuando vengan pagos de impuestos, vamos a ver algunos flujos para acá, para allá, entonces va a haber volatilidad. Y en el mundo va a haber volatilidad cada vez que se anuncie que va bien el tratamiento de la vacuna o que va mal el tratamiento de la vacuna, esas cosas, todo va a generar mucha volatilidad, entonces se va a ir moviendo por ahí, pero termina alrededor de 3.700 y el año entrante termina alrededor de 3.550 más o menos. O sea, tienes una apreciación chiquita, pero una apreciación para el año entrante, en parte porque estamos esperando un precio del petróleo mejor y un mundo creciendo ya mucho más, ¿no? Ya creciendo, porque nosotros vemos a Colombia creciendo el año entrante 5,5, o sea, ya salimos del -7, nos vamos al 5,5, el mundo también ya creciendo nuevamente, entonces esperamos que nos compren algo más de productos y en ese sentido, pues podemos terminar con una apreciación y por eso con una tasa alrededor de 3.550. En los últimos años hemos visto muchas noticias en las que indica que China está intentando ser la primera economía del mundo, disputándose ese primer lugar con los Estados Unidos. También se habla de que en estos momentos China se está preparando con productos, fabricando de todo para salir a venderle al mundo cuando todo esto pase. ¿Ve usted cerca que China pueda convertirse en la primera economía del mundo? Creo que estamos en un momento difícil, a ver, porque efectivamente China este año va a crecer 2%, que para ellos es malísimo, ¿no? Porque ellos tienen que crecer más por su crecimiento poblacional, por toda la etapa de desarrollo en que están, ellos deberían crecer más en los niveles del 6%. El año entrante recuperan crecimiento, pero no mucho. Entonces, les bajó la dinámica del crecimiento. Entonces, efectivamente lo que dices de estábamos esperando que ganaran cada vez más terreno, esta pandemia los va a parar. Y por otro lado tienes un gigante como Estados Unidos, donde es difícil prever antes de las elecciones qué va a pasar con la economía de Estados Unidos, porque Estados Unidos ante la pandemia ha tenido un choque que es de menor proporción del que tuvo China y va a tener una recuperación también. Entonces ahí vamos a estar como esos dos bloques, a ver cuál es el que crece más rápido, qué tamaño, pero es indudable que Asia, no solamente China, sino cuando ya pensamos en India y otros países asiáticos, sí, eso como bloque sí va a ser las economías más importantes del mundo en unos años. Y finalmente, esto siempre se lo pregunto o a médicos, epidemiólogos, o a políticos, o a académicos, ahora se lo pregunto a una analista de economía. ¿Cree que el mundo va a regresar a la normalidad y que el mundo se va a reactivar de una manera tan importante que va a traer un crecimiento económico a las familias y a los hogares? ¿Y cuándo cree que esto se pueda dar? Yo creo que hay dos etapas en esto. Es una etapa que va a ser mientras encontramos la vacuna o el tratamiento y lo podamos aplicar, digamos, a todo, pues a mucha población del mundo, vamos a estar en unas economías que no van a poder crecer lo que crecían antes, unas economías que van a estar creciendo menos, sectores muy afectados con efectos muy heterogéneos, pero hay sectores donde el distanciamiento social es importante y que lo afecta mucho, todo lo de entretenimiento, transporte, todas esas cosas van a estar afectadas. Entonces la economía ahí no va a volver a una normalidad y después, eso sería como la primera etapa. Después, cuando encontremos el tratamiento o la vacuna nosotros pensamos que se puede encontrar o estar más o menos disponible para algunos países a mediados del año entrante y para Colombia nosotros la estamos pensando más a finales del año entrante que podamos tenerla masivamente en Colombia. Entonces, en ese momento ya van a cambiar un poco las cosas porque la gente va a empezar a salir con un poquito más de confianza, va a disminuir los temas de distanciamiento social y ahí nuevamente volveríamos a una economía parecida. Pero una cosa que creo que es importantísimo es que cómo va a actuar el cerebro humano, digamos, y eso muchos, como tú dices, se lo puedes preguntar a muchos psicólogos y ninguno lo tiene claro.
si vamos a cambiar realmente nuestros hábitos de consumo, si vamos a cambiar la manera en que nos relacionamos con los otros. Eso es una gran pregunta y eso es parte de cuál sería la nueva normalidad, cómo va a ser esa nueva normalidad en términos de consumo, en términos de inversión. Yo creo que hay cosas que van a ser muy interesantes y eso creo que hay que darle mucho énfasis y es que el mundo y Colombia también adelantó cosas y está adelantando cosas que ya eran una tendencia de largo plazo, pero se aceleraron con la pandemia. Entonces probablemente sí vamos a tener un mundo más digital muy rápido, vamos a tener un mundo con más teletrabajo muy rápido, vamos a tener un mundo donde la sostenibilidad ambiental sea mucho más importante. Y yo creo que otra cosa es que nos dimos cuenta que tenemos que tener una sostenibilidad social para proteger a los más pobres. Y en Colombia eso es clave, ser menos informales, más formales, más empleo. Y Bien, esas cosas yo creo que las aprendimos. Sí. Juana Telles, directora de Investigaciones Económicas del BBVA Colombia. Gracias por el tiempo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta pronto. Y a ustedes les digo que nos encontraremos en otro video aquí en la sección de videos de Latin Pyme. Recuerden que aquí nos importa qué es lo que pasa en el mundo empresarial. Hasta pronto.